Recording in progress. Muy bien, inglés significa ya estoy grabando. Recording in progress. Muy bien. Texto. Hoy día, fíjese, en cuanto al texto, vamos a hablar, vamos a tratar 4 puntos, ¿sí? Pero estos 2 últimos puntos son más extensos, ¿ya? Entonces, este tema, como muchos de los temas que estamos trabajando, lo vamos a dividir en 2, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre esta primera parte, ¿sí? Y la próxima semana, porque el día viernes regresan los controles de lectura, ¿sí? El próximo miércoles hacemos la segunda parte, el texto número 2. E incluso creo que vamos a tener que dividirlo en tercera parte aquí, ¿no? Ok, pero hoy día sí, de hecho, hoy día sí tarea, ¿no? Ok, no, como que no, sí, ya. ¿Tú qué crees? De acá te veo todo, de acá te veo todo lo que estás haciendo, niño gracioso, de acá te veo. Hasta cuando te has ido a Dubái, al hotel de 2 estrellas, ahí también he visto que estabas así. Listo. Ok, vamos a borrar el lápiz, vamos a borrar el lápiz, el corrector, no está prohibido decir lápiz. Listo. Y vamos a empezar ya. Vamos a empezar. En primer lugar, si el título es el texto, tenemos que definir qué es el texto. Pero un momento, antes de definir qué es el texto, una mandarinita. Ya. Una nomás, ya. Ahora sí, vamos a definir qué es el texto. Aquí lo tenemos, vamos a... Muy grande, muy grande. Ahí está bien. ¿Qué es el texto? Por favor, Sebastián y Milena, por favor, su cámara, ¿ya? Ok. Fíjense, definición del texto. Unidad comunicativa máxima. Máxima, máximos. Ojo, que transmite, ¿qué cosa? Información, ¿ya? Que transmite información. Nada más, eso es el texto. Eso es el texto. Unidad comunicativa, ojo, unidad comunicativa que transmite información, que transmite información. Ahora, algo muy importante que debe tener todo texto, y aquí es lo que vamos a señalar como, llamémoslo así, elementos o características del texto, que ahorita lo vamos a ver uno por uno, ¿ya? Vamos a empezar a ver uno por uno. En primer lugar, entonces, todo texto debe tener lo siguiente. En primer lugar, todo texto debe tener, con otro color, debe tener carácter comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que debe transmitir información. Todo texto. ¿Ya? Por eso, ojo, si yo pongo en un papel pelota, en ese caso no es un texto. ¿Por qué no es un texto? Porque no estoy informando algo, solamente dice pelota. ¿Ya? Algo más, debe tener una estructura. ¿Qué quiere decir una estructura? Un orden, ¿no? ¿Se acuerdan? Inicio, nudo, desenlace. ¿Se acuerdan? Ya, debe tener esa estructura, debe estar bien armadito, ¿no? No voy a poner mi texto, no voy a iniciar mi texto. En conclusión, yo no puedo iniciar mi texto poniendo en conclusión, ¿no? Porque eso, cuando yo pongo en conclusión, ¿en qué parte del texto va? Cuando pongo en conclusión, ¿va al medio, va al inicio o va al final? Si yo Al pongo... final, Ah, claro. A eso se refiere con que debe estar estructurado, o sea, debe tener una estructura. Un inicio, un nudo, un fin. Una parte primera, un desarrollo, una conclusión. A eso se refiere con tener una estructura. ¿Ya? No se escriben textos por escribir. ¿Ya? Fíjense,
tiene que hablar sobre un lugar y situaciones diversas. Por ejemplo, ¿no? En el mundo, puedes decir, ¿no? Si vas a hablar del COVID, en el mundo, ¿no? Si vas a hablar sobre la educación, en el Perú, ¿no? Si vas a hablar sobre, no sé, sobre tus piojos, en mi cabeza, ¿no? ¿Ok? Dependiendo de lo que vas a hablar, ¿no? Milena, por favor, enciende tu cámara. Segunda advertencia. Ok. Natalie, tú también. Bueno, ya apareció tu cabeza. Ya te vi, ya te vi. Igual, estas niñas ahí, ¿no? Se han puesto de acuerdo las superpoderosas, ¿no? Ya. Debe tener carácter comunicativo, o sea, debe informar. Debe tener una estructura, debe tener un orden, ¿no? Debe tener un orden, inicio, desarrollo, final, ¿no? Tiene que presentar un lugar y tener situaciones, claro, en mi casa, en el Perú, en el mundo, en el espacio, en mi barrio, ¿no? Ok, vamos a seguir bajando. Y terminamos con ojo, ojo, ojo. Puede producirse con personas diferentes, ¿no? Puedes hablar de cualquier persona, ¿sí? Pues con personas diferentes. Ok, estás anotando todo eso en tu esquema, porque la tarea del día de hoy es solamente presentar el esquema de este tema, ¿no? Presentar el resumen de este tema, presentar el esquema de este tema. ¿Cómo es eso, profesor? Nuevamente para... Uy, ¿qué es esto? Ah, esto es el salón anterior. Entonces yo pongo acá, mi esquema acá, ¿no? Título acá, el texto, ¿no? El texto. Ya. Y aquí pongo la definición. Acá. Porque yo quiero cambiar, pues ahora ya me cansé de siempre hacer lo mismo, el mismo esquema, entonces ahora, y lo hago con flechitas, bien bonito. Y aquí pongo la definición, ¿no? Es la mínima unidad comunicativa, ¿no? Ya, y acá, listo. Y aquí pongo debe poseer, aquí, con minúsculo, con así, debe poseer. ¿Ya? Y aquí le jalo así, ¿ves? Le jalo una rayita así, ¿no? Y fuá, ¿no? Ahí debe poseer y le empiezo a jalar. ¿Cuántas son? 5, ¿no? Una, dos, y aquí pongo carácter comunicativo. ¿Qué más? ¿El otro? Debe tener una Orden. estructura, ¿no? Un Estructuras, orden. Debe Hablar tener sobre un un... lugar Ya, en situaciones ya, diversas. situaciones ya. diversas. 4 son, ¿no? Ya. Ajá, son 4. Entonces este de aquí lo hago más Muy chiquito. diferentes a mí. Ya, y ves, y va quedando mi esquema bonito. Y aquí voy a hacer, en esta parte voy a hacer lo que va a continuar explicando el profesor. Y así voy avanzando en mi hoja, haciendo mi esquema, tomando mis apuntes. ¿Ok? Ya. No siempre me van a hacer el mismo esquema, todo el tiempo me presentan el mismo esquema, ¿no? Mira, el mismo esquema. Ahí está, el mismo esquema acá. Me pones acá así, una bolita acá, ni siquiera es bolita, es, no sé, un carro que se ha chocado. Y para acá una cosa, para acá otra, y le jalas acá sus palitos, ¿no? Siempre, para todos los cursos, me hace lo mismo, así, ¿no? Me hace lo mismo, con el mismo esquema, ¿no? Pero aquí al menos le he hecho con plantillas, pues, pero lo que tú me presentas es así, así. O sea, así, así, ¿no? Y acá pones el texto, y de acá me pones así. No sé qué, si es una nube o si... Bonito, por favor, ¿ya? Bonito. Ya estás en secundaria, hace tiempo que estás en secundaria, ya te he dicho. Preséntame bien las cosas. Después me reclamas, ¿por qué me ha puesto en mi esquema? ¿Por qué me ha puesto 12, profesor? Si está bien hecho. Ya cuando un día voy a publicar todos los esquemas, ya, y los dibujos los voy a publicar en el WhatsApp. Miren qué feo voy a poner. Y ahí, no, está bonito. Con razón te crees bonito, que te ves al espejo. Me dice, qué bonito que soy. Más feo. Ya. Entonces, ya vimos qué es el texto y ya vimos qué es lo que debe poseer, llamémoslo así, características de un texto. ¿Sí? Ahora vamos a ver
las propiedades de un texto. ¿Ya? Y aquí nos vamos a acordar un poco lo que vimos en el razonamiento verbal, en lo que es oraciones incompletas, ¿sí? Entonces, mira, profe, aquí entonces, aquí puedo poner otro recuadro así, y aquí arriba le pongo el título propiedades, y aquí escribo las propiedades. Ah, puede ser, si te alcanza. Y mira cómo queda tu esquema. Bien chévere, ¿no? Pero no la... Ya. Ok. Ahí ingresa. ¿Quién ingresó? Ah, había salido Víctor. Ya reingresó Víctor. Ya. Ok. Milena, por favor, tu cámara, por favor. Mira, con los otros profesores que no te dicen nada, con ellos sí, toda la clase apaga tu cámara, ¿ya? Ya es cosa de ellos, pero por favor, siempre en mis clases entren con... Ah, estás en el carro, Ya, hija, apaga tu cámara, ya, apaga tu cámara, ya te vi, ya. Ya está de viaje, está yendo a su planeta, entonces, está ahí. Pues, cuando van a realizar un viaje en auto y quieren escuchar la clase, ahí avísenme, ¿ya? Ahí avísenme, porque es difícil que estén. Propiedades de los textos. Mira, cuando nosotros querramos hacer un texto, ¿sí? O cuando nosotros revisemos las propiedades de un texto, vamos a tener que revisar que tenga 3 propiedades importantes. Mira, un buen texto, con otro color, ¿ya? Rojo. Un buen texto, sea oral o escrito, ¿ya? Debe tener las siguientes propiedades. ¿Cuáles son? Aquí están: coherencia, cohesión y adecuación. Y les dije, esto lo habíamos visto un poco en lo que es oraciones incompletas, ¿no? Que hablábamos de devolver la coherencia, ¿no? Ojo. Ahora vamos a ver, ya sabemos lo que es coherencia, vamos a ver un poco lo que es cohesión y también vamos a revisar un poco lo que es la adecuación, que son las 3 propiedades que debe tener todo texto, ¿sí? Propiedades, no características, propiedades, ¿sí? Vamos a empezar con la coherencia, Explicamos estos 3 y se acabó la clase. Ojo. Vamos a ver la coherencia. Coherencia. A ver, déjame ver un ratito, se me movió acá la pantalla. Ya, ahora sí. Ricardo, prende tu camarita. Pues. Ah, seguro, espérate, seguro ha habido ahí algún problema en su casa de Ricardo. A veces, ya me acordé, Ricardo no apaga la cámara por las puras, ¿no? Y cuando tiene un problema la apaga. Cuando se va a jugar Free Fire, ¿no? Ok. Ok, coherencia. Vamos a definir coherencia, ¿ya? Sacamos el corrector y vamos a definir coherencia con color verde. Fíjense, la unidad del sentido, ¿ya? ¿Qué tiene? Caracho, tenía que ser Natalie, pues, que viene a ser bulla ahí. Ya. ¿En qué consiste la coherencia? En que las ideas giren a un mismo tema. Las ideas tengan una misma temática. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la coherencia tiene que ver con la unidad de sentido, o sea, con la lógica. Que tu texto sea lógico, que sea coherente, quiere decir que tu texto sea lógico. O sea, que tenga una misma temática. En una misma línea no vas a hablar, como te hacen el ejemplo en primaria, de las papas, el camote y no sé qué otra cosa más. O estás hablando del K-pop, ¿no? O del pop K o K-pop, y por ahí hablas de Héctor Lavoe, de la salsa, ¿no? Y de la charanga habanera y camagüey. ¿Qué es eso?
Entonces no tiene coherencia tu texto. O a veces estás escribiendo tu texto, ¿no? Estás escribiendo tu texto sobre la materia, ¿no? Sobre la materia, ya, con el profesor Llana, que estás hablando de tu texto sobre la materia, ¿sí? Y empiezas a hablar ahí sobre las figuras trigonométricas, ¿no? Pues ahí no hay coherencia, pues no hay coherencia, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere la coherencia? A la unidad de sentido, o sea, que tenga lógica, ¿ya? Las ideas, podemos agregarle aquí, las ideas presentadas tienen que ir en la misma temática, en el mismo tema, ¿ya? Fíjense, si un texto es coherente, el receptor será capaz de encontrarle sentido. ¿Qué quiere decir? Que cuando lean tu texto, van a entenderlo, pues. Importantísimo también, segunda cosa importante, la coherencia está relacionada con un tema claro, una estructura que sea lógica y no mezclar temas o registros, no mezclar temas, ya, no mezclar temas, o se conocen como registros, no mezclar temas, ya, no mezclar temas o registros. Para que exista coherencia en tu texto, entonces, debe ser un tema claro, tiene que tener una estructura lógica, o sea, un orden lógico, y no debes mezclar sentidos. Entonces, en pocas palabras, si hablamos de la lógica, estamos hablando de que tu texto, perdón, si hablamos de coherencia, estamos hablando de que tu texto debe tener lógica, o lo que se conoce como sentido, ¿no? Como sentido. Ok, ahí está lo relacionado con la coherencia, ¿ya? Listo, ahora sí. Segunda propiedad. ¿Cuál era la segunda propiedad? ¿Tomaron nota? ¿Cuál es la segunda propiedad? Esta es la primera propiedad, coherencia. Segunda propiedad. No tomaste nota. Segunda propiedad. Vamos a ver, segunda propiedad. También es con co, ¿no? Cohesión. ¿Ya? Vamos a ver en cuanto a la cohesión. A ver, técnica del subrayado, nuevamente, la técnica es importantísima, ¿no? Entonces, fíjate. Fíjate, garantiza, ojo, garantiza que todos los enunciados guarden relación entre sí. ¿Ya? Tiene como finalidad que el texto tenga sentido. ¿Ya? Que guarden relación. Por ejemplo, y esto tiene que ver, regresaste. Esto tiene que ver un poco con la concordancia. Con la concordancia. Ay. Por eso te dije que esto es parecido o tiene algo que ver con lo de oraciones incompletas, concordancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los elementos debe conectarse, mira, debe conectarse. Cada palabra y también cada oración, cada párrafo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta oración, miren, este párrafo, vamos a hacer un ejemplo en este mismo texto, ¿ya? En este mismo texto. Mira, este párrafo debe ir unido con este párrafo. ¿Y están unidos o no? Sí, porque hablan del mismo tema. ¿Sí? Entonces están cohesionados, están unidos, tienen elementos, van siguiendo el tema. Ahora, deben conectarse oraciones, párrafos. Ojo, en este caso vamos a necesitar de los mecanismos gramaticales, ¿ya?
Esto de aquí no lo anotes porque estos son términos ya un poquito más. Ya, espérate, esto de aquí no lo anotes. Vamos a borrarlo. Ya, ya. Vamos a usar mecanismos gramaticales, como por ejemplo, los conectores, los enlaces, ¿sí? Uso de enlaces aquí. Uso de enlaces. Texto. Uso de enlaces. Uso de enlaces. Ya. También vamos a usar mecanismos léxicos. Repetición de palabras. ¿Ya? Esto sí. Mecanismos léxicos. Ay, con Celeste estaba subrayando. Mecanismos léxicos nada más. ¿Ya? En este caso, por medio de la repetición de palabras. Y, ojo, mecanismos textuales que también vamos a usar, en este caso, conectores discursivos. Conectores discursivos, ¿ya? Ok. Entonces la cohesión en pocas palabras va a ser la concordancia que van a tener las palabras, luego las oraciones, luego los párrafos y van a conformarse en un solo texto. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate aquí para que se entienda mejor. Fíjate, aquí dice la cohesión, ¿no? Es una, si te das cuenta, es como una cadena, ¿no? Se van uniendo, mira, la cohesión se van uniendo. Es una propiedad textual. Si te das cuenta, cada palabra se une a la otra y se va formando una oración. Ahora, completamos toda la oración, Aquí está toda la oración. Todo esto es la oración. Ya. Y esa oración se junta con otra oración y forman todo lo que es un párrafo. Todo un párrafo. Forman todo un párrafo. Entonces, a eso se llama cohesión. A ir partiendo primero de palabra en palabra y formar toda una oración, una idea, luego se une a otra idea y luego las ideas forman un párrafo. Y ahora fíjate aquí, empezamos para conseguir que un texto esté bien, mira, se unen, entonces, ojo, se unen en lo que va a ser ahora una nueva oración, ¿no? Todo un nuevo párrafo. Y este párrafo se va a unir a este otro párrafo, en lo que es el texto. Ahora mira, pone estos son. Y aquí me señala que va a presentar o va a haber una enumeración. Y en este otro párrafo se une a estos tres párrafos y se forma todo lo que es un solo texto. A eso se llama cohesión. A eso se llama cohesión. A la propiedad de que todas las palabras primero se vayan uniendo palabra con palabra. Luego, que forman oraciones, se unen las oraciones en un párrafo. Y luego los párrafos se unen en todo lo que es un texto. A eso se llama cohesión. A la unión, palabra por palabra. Y si retrocedemos más atrás de palabra por palabra, letra por letra, sílaba por sílaba. Cerramos con el tercer tipo, o perdón, con la tercera propiedad, ¿sí? La tercera propiedad, que es la propiedad de adecuación, ¿ya? Entonces, la adecuación, en este caso, nos va a señalar lo siguiente, nos va a señalar que el texto, ojo, el texto está bien construido. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, bien construido en función de la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? De que el texto está dentro de la intención del emisor, o sea,
¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo hacer con el texto? Entonces, yo deseo que los niños aprendan esta lección en esta fábula. Entonces, si la fábula se adecua a la lección que yo quiero dar, ¿no? Por ejemplo, yo escribo la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Yo escribo la fábula de la liebre y la tortuga, ¿ya? Pero con esa fábula mi intención es señalar a los niños de que no roben. ¿Mi texto estará adecuado o no? Ahí mi texto no estará adecuado. ¿Por qué? Porque la fábula de la liebre y la tortuga no habla del robo, o habla del robo. La fábula de la liebre y la tortuga habla de que hicieron una carrera entre la liebre y la tortuga, ¿no? Y la tortuga, perdón, la liebre salió corriendo y a la mitad del camino, como iba ganando, se echó a descansar y se quedó dormida. Y cuando despertó, ¿qué pasó? La La tortuga ya tortuga ganó. estaba ganando, ¿no? Ya. Ahí, en algún momento, ¿hay una lección sobre el robo? ¿Hay alguna lección sobre el robo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Hay lección sobre el robo? No. ¿Dónde habla del robo? Que le robaron el tiempo, le robaron la carrera. No, ahí no hay nada. Por eso no hay adecuación. Pero si mi intención, ojo, a ver, yo soy el escritor de Caperucita Roja, ¿ya? Y mi intención en ese texto, es que los lectores vayan a fiestas. ¿Habrá adecuación entre mi intención y mi texto? Sí. No. No va a haber adecuación. ¿Por qué? Porque en ningún momento el cuento de Caperucita habla sobre eso. ¿Entienden? Otro, Sí, yo profesor. hablo sobre el sistema digestivo. Mi texto es sobre el sistema digestivo. Pero mi intención es que el alumno sepa los daños que tienes al fumar. ¿Hay adecuación ahí? No. No hay adecuación porque el sistema digestivo no tiene que ver con el fumar. Pero si yo hablo sobre los pulmones y yo hablo sobre su función y yo hablo de cómo sufren los pulmones cuando ingresa el CO2 a ellos, y si no hay una forma de expulsarlo y se mantiene ahí, entonces, y mi intención es los daños por fumar, ¿habrá adecuación o no? ¿Habrá adecuación o no? No. Ahí sí va a haber No. adecuación, ¿no? Ojo, y si yo hablo sobre el deporte peruano, mi texto habla sobre el deporte peruano, ¿ya? Y mi intención es que se apoye a las voleibolistas y que se apoye a las voleibolistas. Y mi intención es esa, tener apoyo para las voleibolistas. Y mi texto habla sobre el deporte peruano. ¿Habrá adecuación ahí, sí o no? Sí. Sí va a haber adecuación porque estoy hablando del deporte, ¿no? Ah, pues. Entonces, por eso, a eso se refiere la adecuación. Ojo, a que la intención del emisor coincida con la situación comunicativa, ¿sí? Que coincidan, ¿ya? Que coincidan lo que yo quiero transmitir. A eso se llama adecuación. ¿Ok? Listo. Hasta aquí vamos a trabajar las tres propiedades que debe tener todo texto. Ojo, 3 propiedades que debe tener todo texto. ¿Ya? Ojo, ojo, importantísimo. Repetimos y con esto cerramos. La coherencia es que posea lógica el texto, con un tema claro, con una estructura bien armada y no mezclar temas o no mezclar situaciones. La cohesión es que cada una de las palabras, de las oraciones, de los párrafos, se unan uno a otro, uno a otro, uno a otro. Como ese juego de los, ¿cómo se llama ese juego de los,
¿Cómo se llama? Los rectangulitos que se van. ¿Cómo se llama ese juego? No me acuerdo cómo se llama. De que se arma una torre y vas quitando los rectangulitos. Ya, igual, para armar esa torre, o ya más fácil, para armar un rompecabezas, Yenga, ¿no? yenga. Yenga, ahí está, yenga. Ahora sí, ya. Igual, para armar un rompecabezas, ojo, tú empiezas por los lados, ¿sí o no? O empiezas por el medio. No, empiezas por los Ah, lados, ¿no? Y luego a la figura que te falta, ingresa la otra, ingresa la otra, ingresa la otra, y se va formando todo el rompecabezas. Igual es un texto. Pongo una palabra, luego la otra, se forma una idea, y esa idea se une a la otra idea y así. Y finalmente, en la adecuación tiene que tener una relación la intención del escritor con la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la intención que yo quiero con mi texto sea la adecuada con lo que he escrito, ¿no? Por ejemplo, algo fácil. Si yo quiero que la gente se alegre, mi intención es que la gente se alegre, y si yo escribo sobre los cementerios en el Perú, ¿habrá adecuación? No va a haber adecuación porque nadie se va a alegrar con artículos sobre los cementerios, ¿no? Ok, pero si yo hablo sobre la educación virtual, ¿ya? Y mi intención es ver un poco cómo los adolescentes se han relacionado con la tecnología, ¿habrá adecuación? Sí habrá adecuación porque en algún momento para la educación virtual ustedes se han adecuado a la tecnología, ¿no? Se han adecuado, han aprendido más cosas de tecnología que los temas, porque los temas no los entienden ustedes. Entonces, han aprendido más de tecnología, ¿no? Mucho más de lo que sabían, ¿no? Ok, listo. Hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Vamos a tomar el script.